Sexta Conferencia, Múnich, 28 de noviembre de 1912. La conferencia pronunciada anteayer sobre las condiciones entre la muerte y el nuevo nacimiento muestra lo estrechamente relacionado que está todo el ser humano con la vida universal en el cosmos. En realidad, solo durante su vida terrenal, el ser humano está fijado a un lugar, ocupa un pequeño espacio, mientras que durante el periodo entre la muerte y el nuevo nacimiento forma parte del sistema planetario, y en un periodo posterior después de la muerte, incluso del mundo más allá del sistema planetario. En su desarrollo entre el nacimiento y la muerte, el ser humano es la expresión de una imagen microcósmica del macrocosmos, por lo que entre la muerte y el nuevo nacimiento es macrocósmico. Se vierte en el macrocosmos y debe extraer de allí las fuerzas que necesita para su próxima encarnación. Durante el primer periodo después de la muerte, el hombre todavía lleva las envolturas de la vida terrenal a su alrededor. Está conectado con lo que la vida terrenal le dio y pudo hacer de él. El periodo es especialmente cercano a las necesidades e intereses del corazón. La visión oculta observa a alguien que ha dejado el plano físico hace relativamente poco tiempo en la esfera del Kamaloka, que se extiende en el sentido macrocósmico hasta la órbita de la Luna. El alma y el espíritu del hombre se expanden de tal manera que habita en toda la esfera lunar. Durante este periodo sigue estando totalmente ligado al mundo terrenal. Los deseos, los anhelos, los intereses, las simpatías y las antipatías que ha desarrollado anteriormente le hacen mirar hacia el mundo terrenal. Durante el periodo del Kamaloka se está encerrado en la atmósfera propia de la naturaleza astral adquirida en la Tierra. Todavía desea tener lo que deseaba tener en la Tierra. Se interesa por las cosas que le interesan en la Tierra. La razón de este periodo del Kamaloka es que se puede dejar de lado estos intereses, y en la medida en que dependen de los órganos físicos no pueden ser satisfechos. Esto es cierto para todo el disfrute de los sentidos. Poco a poco se va desprendiendo de ellos, precisamente porque no pueden ser satisfechos. Todo esto se refiere a la individualidad del hombre en el sentido más estricto, a esa parte de la astralidad del ser humano que tiene que ser extirpada, eliminada. En otro aspecto, el hombre lleva consigo sus conexiones terrenales al Kamaloka, pues los seres o acontecimientos que encontrará allí dependen de la naturaleza de su vida anterior, de la disposición de su alma. Por ejemplo, consideremos a un hombre que atraviesa la puerta de la muerte y a otro con el que tenía una estrecha relación, que pasó algo antes por la puerta de la muerte. Ambos están en Kamaloka y pueden encontrarse. La investigación oculta muestra que el hombre no solo se ocupa de su propio desarrollo, el proceso de deshacerse de sus deseos e intereses, por ejemplo, sino que poco después de la muerte, tras un breve periodo embrionario de sueño, se reúne con aquellos individuos con los que estaba estrechamente relacionado en la Tierra. Sin embargo, en general, hay pocas posibilidades de que un hombre encuentre a todos los que le acompañan en el Kamaloka. Las relaciones espaciales y temporales, y sobre todo las espaciales, son muy diferentes allí. No es que uno no se acerque a esos seres. Un hombre puede acercarse a ellos, pero puede no notarlos, porque la percepción allí nace de la cercanía de una conexión en la vida. Así pues, poco después de la muerte en el periodo de Kamaloka, el hombre se encuentra en el entorno de aquellos con los que estaba estrechamente relacionado en la Tierra, y así al principio apenas entran en consideración otros seres. Las relaciones después de la muerte siguen estando en consonancia con lo que hemos desarrollado anteriormente. En el Kamaloka nos relacionamos con los demás exactamente igual que en la Tierra, salvo que no podemos hacer lo que todavía es posible aquí, es decir,
cambiar esa relación. Esta sigue siendo la misma que en la tierra. Aquí podemos desarrollar odio por alguien a quien antes amábamos o amor por alguien a quien antes odiábamos. Podemos esforzarnos por transformar nuestra relación, pero esto no es posible en el Kamaloka. Supongamos que nos encontramos con una persona que murió antes que nosotros. Al principio nos sentimos relacionados con él de una manera que corresponde a la última relación que tuvimos con él en la tierra. Entonces, como sabéis, vivimos hacia atrás en el tiempo. Si antes teníamos una relación diferente, esta no puede producirse artificialmente. Tenemos que vivir tranquilamente hacia atrás y llegar al periodo de tiempo correspondiente en el que podamos volver a experimentar la relación que antes teníamos con él. Esto de nuevo no puede ser cambiado. Se expresa como lo hizo en la tierra. Uno puede imaginarse fácilmente que se trata de una experiencia sumamente dolorosa, y esto es cierto en cierto sentido. Es como si uno quisiera moverse pero estuviera encadenado al suelo. Uno se siente espiritualmente unido a la relación que se estableció en la tierra, se siente literalmente en un estado de coacción. Naturalmente, si esta condición de coerción es lo suficientemente intensa, la relación será dolorosa. Ahora bien, para comprender correctamente esta condición y sentirla desde el corazón, no debemos simplemente imaginar que es dolorosa. En muchos aspectos es así, pero el muerto no es consciente solo del aspecto doloroso. Él es definitivamente consciente de que esta condición es necesaria y que evitar tal dolor significaría crear futuros obstáculos en el camino de uno mismo. ¿Qué ocurre como resultado de este proceso? Imaginemos que después de la muerte estamos experimentando la relación que habíamos formado con otra persona en vida. A través de la mirada fija de nuestra percepción, a través de la experiencia de la relación, se forman fuerzas en nuestra alma, al principio en sus prototipos espirituales. Estas son necesarias para que nuestro karma pueda conducirnos correctamente hacia el futuro, para que podamos encontrarnos junto a la otra persona en una próxima encarnación, de tal manera que se produzca el ajuste kármico. Las fuerzas necesarias para este ajuste kármico están soldadas técnicamente, por así decirlo. Para empezar, el fallecido apenas puede provocar ningún cambio en su entorno y sin embargo a veces surge el anhelo instintivo de hacerlo. Los deseos incumplidos adquieren un gran significado para él, pero sobre todo aquellos que no siempre salen a la superficie de la conciencia en vida. En este sentido es sumamente importante prestar atención a lo siguiente. En nuestra vida cotidiana, en el plano físico, somos conscientes de nuestras simpatías y también nos hacemos representaciones mentales de ellas. Pero por debajo de esto se encuentra el subconsciente. Esta no se eleva poderosamente a nuestra conciencia superior, a la verdadera conciencia del yo. Como resultado, a la conciencia del ser humano llega algo incompleto. De hecho, casi nunca se vive plenamente como un ser consciente en la vida. Nuestra vida anímica es sumamente compleja. El hombre rara vez es verdaderamente el mismo. Puede suceder que por prejuicio, indolencia o por cualquier otra razón el hombre en su conciencia ordinaria le desagrade fuertemente o incluso odie algo, mientras que en su subconsciente hay un poderoso anhelo por la misma cosa que odia en su conciencia superior. Además, el alma trata frecuentemente de engañarse a sí misma sobre tales asuntos. Pongamos un ejemplo. Dos personas viven juntas. Una de ellas se acerca a la antroposofía y se entusiasma con ella. La otra no comparte este entusiasmo. De hecho,
Cuanto más se interesa el primero por la antroposofía, más se ensaña el segundo con la ciencia espiritual y la calumnia. Ahora es posible lo siguiente, pues la vida del alma humana es complicada. El que calumnia a la antroposofía se habría convertido él mismo en antropósofo en algún momento si su amigo o la persona relacionada con él no se hubiera convertido en antropósofo. El que vive con él es el obstáculo para que se convierta en antropósofo. Esto sí puede ocurrir. El que calumnia a la antroposofía presentando todo tipo de cosas contra ella en su conciencia del yo, puede tener el más intenso anhelo por ella en su subconsciente o conciencia astral. En efecto, cuanto más calumnia la ciencia espiritual, más fuerte es su deseo de tenerla. Puede ocurrir que un hombre calumnie en su conciencia superior aquellas cosas que aparecen con más fuerza en su subconsciente. La muerte, sin embargo, transforma las falsedades en verdades. Así se puede observar que los seres humanos que pasan por el portal de la muerte y que por indolencia o por razones similares han calumniado la ciencia espiritual, y esto es aplicable a muchas otras cosas, experimentan después de la muerte un profundo anhelo del que no eran conscientes durante la vida. Así se puede observar que pasan por la puerta de la muerte seres humanos que aparentemente no mostraban ningún deseo por alguna cosa en particular, y en quienes, sin embargo, después de la muerte surge un intensísimo deseo por ella. Por lo tanto, durante nuestras pruebas en el periodo del Kamaloka es irrelevante que nuestros deseos, anhelos y pasiones estén presentes en nuestra conciencia superior del yo, o que habiten en nuestra subconsciente astral. Ambos funcionan como factores de ardor después de la muerte, pero aquellos deseos y anhelos que hemos ocultado durante la vida son aún más activos después de la muerte.